La peste negra o peste bubónica fue una devastadora epidemia que ocurrió en Europa durante el siglo XIV. Esta enfermedad acabó con alrededor del 50% de la población de esos años, lo cual significó un impacto que afectó todos los ámbitos de la sociedad europea. Destruyó por completo rutas de comercio, puesto que la gente que viajaba en estas contraía la enfermedad muy fácilmente. Generó grandes problemas sociales, ya que atribuía la enfermedad a factores religiosos, causando masacres de ciertos grupos, como por ejemplo los judíos, que se les acusaba de ser la razón de que la enfermedad se esparciese. También existía la teoría, aunque no respaldada por ninguna fuente, pero ejemplificaba bastante bien la forma de pensar de esos tiempos, que la enfermedad se esparció de una manera violenta y rápida porque el Papa de esos años ordenó a matar a todos los gatos de Europa, causando que no existiese un depredador natural de las ratas que esparcían la enfermedad. Ya sabemos cuáles fueron sus consecuencias de la peste negra, pero ¿sabemos qué fue? La peste negra fue una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, una bacteria que se encontraba en las ratas, pero no en las ratas, sino que las pulgas que albergaban estas ratas. Estas ratas se colaban en los navíos y carruajes y todas las cosas que se usaban en las rutas de comercio, causando que se esparciera por toda Europa muy rápidamente. Era algo terrible. Y ahora vamos con lo importante, sus síntomas. ¿Qué causaba la peste negra? Causaba síntomas como, por ejemplo, fiebre alta, bubones inflamados, malestar y debilidad, inflamación, hemorragias y piel negra. Además de necrosis y dificultad para respirar. La necrosis es algo terrible. Es como lepra, pero no mueres. Te mantienes lentamente vivo mientras todo tu cuerpo se descompone. Tú ves como cada parte de ti se vuelve cada vez más negra y se empieza a deteriorar y caer. Pero esta enfermedad paró de esparcirse gracias a varios factores. Algunos de estos factores fueron, por ejemplo, que las ratas que transmitían la enfermedad disminuyeron su población, puesto que la enfermedad era demasiado letal. Era incluso letal para ellas mismas. Las pulgas que tenían la enfermedad contagiaban a las ratas que, a su vez, transmitían a los humanos. Pero, como la enfermedad era tan letal, no se podía mantener suficiente tiempo por un sujeto para que siguiera contagiando. Entonces, por eso, la bacteria mutó. ¿Para qué mutó? Para ser menos letal y así poder esparcirse por más sujetos, haciendo que muchos sujetos empezaran a sobrevivir. Y esto generó resistencias entre nosotros. Además, que las medidas de higiene de alguna forma milagrosa aumentaron durante esos tiempos. Así que, felicidades para nosotros los humanos, aprendimos de estas circunstancias terribles. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasaría si en la actualidad sucediera esta enfermedad? ¿Podríamos derrotarla? Y bueno, yo como hombre de ciencia les puedo decir claramente que podríamos derrotarla. No con facilidad, por supuesto, siempre tenemos problemas. A nivel sociedad siempre tenemos errores comunicativos y otras cosas. Pero con nuestro nivel tecnológico, en un mundo utópico donde todos estuviéramos de acuerdo con algo, podríamos solucionar esta enfermedad sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si los humanos, nosotros, desde la peste negra, pleno siglo XIV, hemos aprendido demasiado. Nuestros avances tecnológicos ya son laicos, no asignamos todos a religión o otras cosas, lo asignamos a cosas en específico, cosas científicas. Ahora tenemos un nivel de conocimiento mucho más alto. Ahora nuestro conocimiento ha aumentado tanto, podemos enfrentarnos a lo que sea, incluso a lo desconocido. Y si no lo conocemos, ¿por qué? Porque si es desconocido lo podemos conocer. Y así podemos enfrentar lo que queramos. La humanidad es algo maravilloso. Tristemente siempre hay obstáculos y tal vez aún no lo conocemos todo, pero en algunos años más estoy seguro que como humanidad vamos a llegar mucho más lejos. También durante estos tiempos pasó algo bastante extraño. La gente, o sea, bueno, cuando estaban en conflicto entre otras naciones, porque en Europa sí, a pesar de que había una pandemia, igual decidieron hacer guerras. ¿Por qué? ¿Por qué no? Obvio, las guerras son geniales. Bueno, decidieron usar cadáveres como armas. ¿Qué hacían? Los ponían en catapultas y los lanzaban a pueblos y ciudades enemigas. No hay ningún registro que haya funcionado esto, por supuesto, pero interesante que ante cualquier adversidad, ante cualquier cosa que se nos presenta, nosotros los humanos de alguna forma lo intentamos usar para destruir o construir o hacer cualquier cosa. Así que yo, el hombre ciencia, les acabo de explicar cuáles fueron sus síntomas y cómo era un sujeto con esta enfermedad. Y bueno, ahora les voy a mostrar algunas imágenes para que sepan lo horrible que es. Y de hecho, aún no está extinta al completo. Aún existen algunos casos muy raros. Y bueno, a continuación les voy a mostrar unas pequeñas fotitos y no van a ver nunca más en sus vidas. Adiós.
También influyó bastante fue el avance tecnológico y las condiciones de vida que se tenían en esos tiempos. Aún no se comprendía al completo el cómo se esparcían las enfermedades y las condiciones de vida eran más que pobres. Habían acumulaciones de excremento en las calles por falta de baños apropiados. Todos vivían amontonados en pequeñas casas donde yacían demasiadas personas. Y la gente por lo general tenía siempre las manos sucias, jamás se lavaban las manos, simplemente no existía educación sobre la higiene. Esto causó que la enfermedad se pudiese esparcir rapidísimo por toda Europa. Todo esto causó también un cambio social inmenso. Los trabajadores de las ciudades más grandes, que fueron las más afectadas, fallecieron casi en su totalidad, provocando que la gente de campo aislada de las ciudades se les ofrecieran oportunidades de trabajo muy lucrativas para ir a trabajar a la ciudad. Pésima idea, en mi opinión. Esto causó a la larga una centralización de la población. En conclusión, la peste negra fue una enfermedad que generó muchos cambios para la sociedad, al igual que otras epidemias que ocurrieron durante esos tiempos. Y para concluir, les dejo una pregunta. ¿Hemos mejorado nuestra forma de combatir contra las enfermedades? Definitivamente diríamos que sí, obvio, ya no se las atribuimos a ningún ente invisible e inexistente, ¿cierto? Ya no tenemos una pésima higiene que alberga focos de infecciones, ¿cierto? Ya no mueren tanto de los nuestros en las epidemias, ¿cierto? Es obvio que hemos aprendido de la historia, ¿cierto?